Analizaremos ahora la postura sociológica de Webster Du Bois. ¿Quién fue Web Du Bois? Bueno, él fue otro sociólogo que le tocó vivir en Estados Unidos, precisamente cuando las diferencias de clases sociales estaban muy marcadas, estaban en su auge, en su apogeo. El conflicto de las religiones también estaba en su máxima cúspide. Es decir, que había intolerancia religiosa, intolerancia política, habían muchos fenómenos, la migración también estaba con mucha afluencia, había muchos elementos sociales, políticos y culturales en su entorno cuando él le toca realizar sus estudios. En este caso, él llevó a cabo investigaciones o estudios que ayudaron en la lucha por una sociedad igualitaria, algo así como los escritos de Harriet Martineau, la que habíamos visto en la sesión pasada. Es decir, desde el punto de vista racial, lo que le estaba comentando, la diferencia de clases sociales estaba muy marcada en ese tiempo. Du Bois creía que el conocimiento era esencial para combatir los prejuicios y lograr la tolerancia y la justicia. Tenía la firme creencia de que las personas entre más preparadas estuvieran, más cultas, alfabetizadas estuvieran, en ese sentido, las personas serían más abiertas, más flexibles. Me refiero a abiertas en el sentido de la diversidad cultural, aceptar las diferencias de ideas, las diferencias de creencias religiosas, de creencias políticas, sin distinción de clases, de sexos y de todas estas circunstancias que se generan precisamente por la ignorancia, por los prejuicios. Entonces, lo que él estaba postulando como una tesis era muy interesante porque estaba diciendo que las personas que eran racistas, aquellas que eran intolerantes a cualquier ideología, a cualquier creencia política o religiosa, eran ignorantes, los estaba tachando de ignorante. Entonces él decía, si una persona tiene educación y tiene conocimiento y tiene preparación, dejará de ser una persona sexista, racista, intolerante. Entonces, ese era el postulado y estaba muy interesante. ¿Qué más decía? Los sociólogos necesitan valerse de los principios científicos para poder estudiar los problemas sociales. Es decir, no sacar conjeturas, no sacar prejuicios, sino de valerse de herramientas metodológicas, de principios científicos para poder estudiar la sociedad, el comportamiento de la sociedad y poder dar una interpretación acerca de ellas. Eso es lo que estipulaba. Como los padecidos, decía aquí, como los problemas sociales, como los padecidos por los negros en Estados Unidos. Para separar las opiniones personales de los hechos reales, él, William Du Bois, propendía por la investigación básica de la vida de estas personas. Es decir, que así como nosotros tenemos la errónea idea de estar juzgando a las personas sin conocerlas, vemos un comportamiento de una persona o vemos un comportamiento de un grupo de personas, incluso en televisión, y luego sacamos una conclusión, luego estamos dando una opinión de que eso está bien, de que eso está mal, de que no deben ser así, que por qué son así, que por qué se visten así, que por qué bloquean las calles, que por qué hacen esto, por qué lo otro. Rápidamente estamos sacando conclusiones y los estamos tachando de progresistas, de retrógradas, los estamos tachando de capitalistas, de burócratas, los estamos tachando de intolerantes, sin siquiera saber de las personas, sin siquiera saber por qué actuaron de esa forma. Entonces, lo que Web Du Bois estaba proponiendo era que con el conocimiento que tienes, con la preparación que tienes, pues ya no vas a ser intolerante y vas a dejar de ser un ignorante y ya no vas a juzgar a primera vista, sino que vas a hacer un estudio científico sistematizado para ver por qué se comportan las personas de esa manera, por qué se visten de esa manera, porque es muy común que en nuestra cotidianeidad vamos caminando por la calle y si vemos a una persona que va con tatuajes y va con los pelos pintados de morado y con picos hacia arriba y rapado de una parte,
pues luego, luego muchas personas decimos, ay, pues qué fichita, o pues ha de ser un drogadicto, ha de ser un pandillero, ha de ser un dark, ha de ser un nini, o sea, una persona que ni trabaja ni estudia, ha de ser una persona que malgasta su tiempo en la nada. Y luego y si empezamos a sacar una serie de conjeturas y por los tatuajes podemos pensar que a lo mejor es un criminal. En fin, son prejuicios y eso habla de nuestra ignorancia. Eso es lo que estaba tratando de decir Webb Du Bois a las personas que sacaban conclusiones premeditadas. Entonces, él proponía que con el estudio, con la preparación, el conocimiento que la persona tuviera, pues iba a basarse en que estudiaras a las personas. O sea, como sociólogo, tú debes partir no de tus prejuicios, no de tus opiniones, sino de estudiar a esas personas. ¿Por qué estas personas tienen el cabello de tal manera, pintado de esa forma? ¿Por qué se ponen tatuajes? ¿Por qué se visten de esa forma, de todo de color negro? ¿Por qué se juntan con este tipo de personas? ¿Por qué usan esta característica? ¿Por qué hablan así de este modo, con este acento? Pues había que adentrarse con ellos y Web Du Bois hizo eso, trabajó con personas, se mezcló con ellas, entró en el círculo de ellos, conviviendo con ellos para poder entender el significado de cada uno de esos elementos, símbolos o lenguajes o comportamientos que ellos tenían para poder entender. Y solamente a través de esa interacción es como puedes llegar a entender las razones, los orígenes del por qué son así de esa forma, por qué es el comportamiento de esa persona en la sociedad y por qué las otras personas los clasifican de otra manera. Tienes que estudiar la otra parte, ¿por qué? ¿Qué hace que tú critiques a este grupo de personas? Pues hay que preguntarles, hay que vivir con ellos, hay que entender ese modo de vivencias, el modus vivendus, dirían en latín. Ese era el punto medular del que proponía Web Du Bois, estudiar a las personas. Bien, seguimos leyendo lo que está aquí en el texto. Por medio de sus profundos estudios sobre la vida urbana de blancos y negros en ciudades como Filadelfia, Atlanta, Webb Du Bois en 1899 a 1996 hizo sus más importantes aportes a la sociología. En ese lapso que le tocó vivir, generó muchos aportes en esas ciudades, estudiando a grupos de blancos y grupos de negros. Naturalmente que él era de color negro y naturalmente que no se quiso quedar solo con la postura de las personas negras, sino también de las personas blancas. Y particularmente en 1897 acuñó el término doble conciencia. ¿Qué era la doble conciencia? Con ese concepto él se refería a la división de la identidad de un individuo en dos o más realidades sociales, es decir, verse desde la perspectiva del otro. Y usó esta expresión para describir la experiencia de ser negro en un país de blancos. Entonces, lo que él estaba proponiendo con esta terminología de la doble conciencia era, para yo poder, yo soy negro, decía él, para poder entender por qué los blancos nos miran de esa manera, pues yo tengo que en- ponerme en el lugar como si yo fuera un blanco y vivir como si yo fuera un blanco y ahora entender por qué se ven así a los grupos o a las personas que son de color negra. Entonces él decía, hay que ponerse en el lugar de la otra persona, vivir en el lugar de la otra persona y entender desde la otra plataforma, desde la otra dimensión, esa situación. Es decir, no sacar la inferencia o la conclusión desde aquí, desde mi perspectiva, desde mi plataforma, sino que yo tengo que ir a la otra plataforma, ponerme en el lugar de la otra persona y vivirlo y sentirlo desde allá para entender y ver esos sentimientos de odio, de repudio, de aceptación o lo que fuera, ¿verdad? Pero era eso, esa era la doble identidad o la doble conciencia, tener dos identidades, verlo desde aquí y verlo desde otra dimensión para poder tener una comprensión más profunda y detallada de los fenómenos sociales. Esa era la postura de Webb Du Bois y vamos a continuar con otros sociólogos que están por aquí, los últimos cuatro en la lista, como está destinada esta línea de tiempo.
Seguimos con Charles Holton. Ya Charles Holton Cooley, estamos viendo que ya está entrando a un poco más a nuestra contemporaneidad. Ya le toca vivir de 1864 a 1929. Él fue uno de los sociólogos prominentes a comienzos del siglo XX. Nacido en Ann Arbor, Michigan, Charles Holton Cooley realizó estudios en economía, pero más tarde se convirtió en profesor de sociología en la Universidad de Michigan. Él compartió el deseo de Emily Durkheim, de Max Weber, de Carlos Marx, de aprender más sobre la sociedad. Y para poder lograrlo, prefirió usar la perspectiva sociológica para poder observar primero unidades más pequeñas, es decir, grupos íntimos frente a frente, como familias, pandillas y redes de amigos. Entonces, él no lo hizo como Durkheim. Durkheim, por ejemplo, cuando estudió lo del suicidio, estudió lo que pasó en Francia, en Dinamarca y en algunos otros países, e hizo su estudio a nivel macro, a nivel país, y los resultados fueron asombrosos, pero es un trabajo muy pesado, muy difícil, porque es macro social. En cambio, Charles Holton Cooley, él le estaba considerando que para poder entender también a la sociedad hay que estudiarlas desde grupos más pequeños, íntimos, grupos más cercanos, como las pandillas son un grupo. Entonces, el entender el comportamiento de las pandillas en una sociedad, pues hay que adentrarse en ese contexto para poder descifrar esos códigos, sus características, sus propiedades en cuanto a usos y significados del lenguaje, vestimenta, mm, palabras que dicen, el tono de voz, todas esas características, objetivos, intereses, se estudian desde una dimensión muy particular o muy micro. Consideró a estos grupos, como las familias, las pandillas y las redes de amigos, como el semillero de la sociedad, es decir, que estos son como la base de toda sociedad, según la perspectiva de Charles Holton Cooley, que la base de las sociedades son estas, las semillas, estas son las semillas. Y consideró, bueno, lo consideró en el sentido de que forman los ideales, las creencias, los valores y la naturaleza social de las personas. Él decía que estos grupos son los que aportan las creencias, aportan los ideales, según él, ¿verdad? Y el trabajo de Cooley aumentó nuestra comprensión sobre los grupos relativamente pequeños. Es decir, que muchos sociólogos se habían preocupado y habían ocupado su tiempo en estudiar a sociedades en masas, en grupos numerosos, pero nadie se había enfocado a hacerlo desde una dimensión muy pequeña, pues, de grupos íntimos o particulares. Y los aportes de Charles Holton Cooley ha llevado a eso, a comprender las pandillas, a comprender las familias, el comportamiento de las familias en una sociedad. Bueno, ahora vamos a analizar la postura de Jane Addams. Aquí tenemos a otra interesante mujer, Jane Addams, también ya del siglo XX, 1860, 1935, siglo XIX, siglo XX. Estamos viendo los aportes ya contemporáneos. Las primeras sociólogas mujeres, por lo general, asumieron un rol activo en las áreas urbanas pobres como líderes de los centros comunitarios como casas de acogida. Tal es el caso de Jane Addams, que fue miembro de la Asociación Americana de Sociología y también fue cofundadora de la famosa casa de acogida de Chicago, el Hull House. Es decir, que las primeras mujeres que fueron sociólogas no solamente fueron teóricas, sino que también fueron prácticas, porque participaron en la vida política y en la vida activa social, como el caso de Harriet Martineau, que lo vimos que fue activista social, promotora de los derechos de la mujer, de la liberación o emancipación de los esclavos. Lo mismo pasa con Jane Addams, que fue una activista social. Y vamos a ver en qué enfocó ella su trabajo, qué actividades realizó. Bueno, Adams y otras sociólogas pioneras combinaban la investigación intelectual, es decir, el trabajo teórico o el trabajo científico teórico, con el trabajo social y el activismo político, es decir, la práctica.
todo con el objetivo de ayudar a los desfavorecidos y crear una sociedad más igualitaria. Aquí ella se estaba preocupando por las personas menos favorecidas en la sociedad, es decir, aquí los huérfanos, las personas que vivían en los asilos, los niños que vivían en casas hogares, y ahí tenemos el caso, por ejemplo, la casa de acogida de el Hull House en Chicago, y ella fue a trabajar allí. Al trabajar con la periodista y educadora negra Ida Wells Barnett, James Adam trabajó con Ida Wells Barnett. Ellas dos evitaron, no en su totalidad, pero sí en una gran mayoría, la segregación racial en las escuelas públicas de Chicago. Es decir, los trabajos, los aportes, tanto teóricos como prácticos, que ellas estuvieron realizando, ayudó a mermar, a disminuir la segregación racial entre negros en Chicago, sobre todo en las escuelas, con su trabajo que ellas estuvieron haciendo. Es decir, estuvieron promoviendo la equidad de género, la igualdad de razas, sin distinción de color. Esos trabajos fueron muy reconocidos en esa sociedad, precisamente en Chicago. Sus esfuerzos por establecer un sistema judicial juvenil y un sindicato para las mujeres revela el enfoque práctico de su trabajo. Es decir, que incluso también promovieron un sindicato para mujeres. Entonces, como vemos, no se quedaron en el plano teórico, sino también se fueron al terreno práctico. Interesante la labor de Jane Addams. Y ahora vamos a hablar de Robert Merton. Robert Merton, igual ya en siglo XX, de 1910 a 2003, contemporáneo. En sus aportes, Merton produjo una teoría que se constituyó en una de las explicaciones más citadas del comportamiento de desviación. Cuando hablamos de desviación, nos estamos refiriendo a personas que transgreden de manera concienzuda o de manera inconsciente, transgreden las leyes, las normas o los reglamentos jurídicos. Por desviación entendemos cuando una persona no se ajusta a las normas, a los requerimientos que ha establecido una sociedad para vivir en armonía. Merton, Thomas Merton, o Robert Merton, señaló diferentes maneras en las cuales las personas intentan lograr el éxito en la vida. Él dijo que habían muchas maneras y desde su perspectiva, dice él, que algunos pueden desviarse del objetivo socialmente aprobado de acumulación de bienes materiales de los medios socialmente aceptados para alcanzar dicho objetivo. Con esto, Robert Merton está diciendo que algunos se desvían del objetivo socialmente aprobado, es decir, la norma que es correcta y que es aprobada para conseguir el objetivo. Esta debe ser la norma que debe seguir para lograr el objetivo. Pero hay algunos que se desvían de esta norma que la sociedad ha dictado, que la sociedad la ha dictado jurídicamente y lo hacen de otra manera, es decir, de manera ilícita, de manera chueca, para lograr ese objetivo. Y así es como obtienen sus recursos y se hacen dueños de grandes empresas y multinacionales y se hacen poderosos y capitalistas. Y no solo en ese contexto, también podemos hablar de las personas que trafican órganos, trafican armas, trafican personas y trafican otro tipo de productos o enervantes, otros psicotrópicos y se hacen de bienes materiales, casas, mansiones, yates, barcos, aviones, dinero, lujos, etcétera, pero no lo hacen por la vía o por las normas o por el camino que la sociedad lo ha determinado jurídicamente de una manera lícita o de una manera legal. Eso es lo que Robert Merton está diciendo, que hay muchas personas que logran el éxito, pero de diferente manera. Unos lo hacen chueco, otros lo hacen medio chueco y medio recto, y otros lo hacen de manera recta o de manera correcta, según los lineamientos aprobados por la sociedad. Es lo que Merton está estimando y lo que está analizando. Entonces, debido a esto, él se cuestiona, ¿qué tienen en común, por ejemplo, un asaltante y un maestro?
qué bonita pregunta o qué interesante pregunta. Merton hace este planteamiento. ¿Qué tienen en común un maestro, un profesor de una universidad con un asaltante? La respuesta, cada uno de ellos, tanto el maestro que estudia, que trabaja en la universidad, como el asaltante, cada uno de ellos está trabajando para obtener dinero que pueda intercambiarse por bienes deseados. O sea, un asaltante consigue el dinero para intercambiarlo por otro bien, es decir, por comprar algún producto, algún enervante, algún psicotrópico, ¿sí? Para consumir una droga o para llevarle alimento a sus seres queridos o para pagar una deuda, pero utiliza ese dinero y lo intercambia para solventar otro objetivo. O un profesor igual está trabajando en una universidad y lo está haciendo de manera lícita y da sus servicios, a cambio recibe una retribución, una remuneración económica, el cual ese dinero lo intercambia por comida, por vestimenta para sus hijos, para sus familiares, o para pagar la renta, para pagar su teléfono, para pagar su auto, lo que sea, ¿verdad? Los dos están trabajando aparentemente, pero uno, según Merton, lo está haciendo por la vía legal, por lo que la sociedad ha determinado como correcto, de manera jurídica, mientras que el otro lo está haciendo por una desviación, se está desviando de la norma social aceptada y aprobada. Eso es lo que Merton está diciendo. Como ilustra este ejemplo, el comportamiento que viola las normas aceptadas, por ejemplo, el caso del asaltante, puede realizarse con los mismos objetivos básicos en mente, al igual que el de las personas que buscan estilos de vida más convencionales. Merton basó su explicación del delito en el comportamiento individual que ha sido influenciado por los objetivos y medios aprobados por la sociedad. Ahora, este punto ya, el punto final está muy interesante y está muy punzante y tajante. Merton está señalando aquí que muchas de esas personas que logran sus objetivos de una manera desviada de las normas socialmente aceptadas y aprobadas, se debe precisamente porque la misma sociedad ya lo aprobó o los medios de comunicación lo han aceptado y lo han promovido. No constitucionalmente, la Constitución no lo ha aceptado, pero la sociedad lo solapa, los medios de comunicación lo solapan y como que de alguna manera se dejan manipular y se dejan influenciar o se dejan corromper, tanto la sociedad como los medios de comunicación se corrompen y ya, no pasa nada. Nos hacemos de la vista gorda y no pasó nada, ¿ok? Entonces se va aceptando y los demás niños o la demás gente lo va viendo como un ejemplo y dice, pues si él lo hizo de esa manera y no pasa nada, y pues, en mi comunidad está socialmente aprobada, pues yo también lo hago. Y entonces se desvían de las normas sociales aceptadas. Eso es lo que Merton estaba procurando señalarnos en que cómo se alcanza el éxito de diferentes maneras. Ahora vamos a analizar al último sociólogo que tenemos aquí en nuestra línea de tiempo, que es Pierre Bourdieu. Pierre Bourdieu, 1930-2002, él hace mucho énfasis en los medios masivos de comunicación. Pierre Bourdieu, al igual que otro sociólogo y también comunicólogo que se llama Louis Althusser, y francés me parece, y otros dos personajes más de su época, hablan mucho sobre un concepto que se llama aparatos ideológicos de estados, AIE, aparatos ideológicos de Estado. Y dice que estos aparatos ideológicos de Estado son los principales causantes de la reproducción social de las clases dominantes. Es decir, que los medios masivos de comunicación son un aparato ideológico de Estado. Es decir, los medios de comunicación son un aparato del Estado. Acordémonos, cuando Peña Nieto hizo su campaña, Televisa, TV Azteca y muchas otras televisoras se pusieron al servicio del Estado, es decir, del gobierno,
para hacer campañas y campañas y promocionarle toda una serie de cosas para para darle realce. Y entonces los opositores, los del otro partido estaban diciendo: "No, es que no está permitido eso, que las televisoras estén haciendo esas campañas y es", pero esos aparatos de comunicación, la radio, televisión, internet, todo eso, se pusieron al servicio del Estado. ¿Y esos qué hicieron? Reproducir la clase dominante, es decir, que con esa tecnología, con ese apoyo de las televisoras, ese candidato llegó a la presidencia y le sirvió al Estado, al mismo gobierno, para mantenerse en el poder. Es decir, que los medios de comunicación han servido, bueno, ahorita no lo sé, con este gobierno me parece que ya no tanto, pero en realidad con los gobiernos anteriores, la televisión y la radio estaban al servicio del gobierno para que todo se dijera lo que el gobierno quería, manipular datos, engañar a la gente, contar mentiras y la gente todo lo creía, hasta que hoy en día con las redes sociales ya la gente ha despertado y ha visto muchas cosas y se ha enterado de que la televisión siempre estuvo mintiendo y muchos comunicadores estuvieron diciendo tantas sartas de mentiras. Entonces, esos aparatos ideológicos de Estado estuvieron manteniendo por más de 70, por más casi 100 años a los políticos, generación tras generación, aumentándoles su dinero, manteniéndolos siempre en el poder, nunca se les pudo derribar de allí y siguen consolidándose con sus grandes empresas. Eso no solo en México, en Francia, en Alemania, en Inglaterra, ellos lo estaban viendo esta situación y en Estados Unidos. Cómo esos aparatos ideológicos funcionan al servicio del Estado. Ah, pero no solamente ellos, no solamente los medios masivos de comunicación son un aparato ideológico del Estado, sino que también la escuela es un aparato ideológico al servicio del Estado. ¿Por qué? Porque el gobierno dice, edita los libros y dice, estos son los libros de textos que van a enseñarse en la primaria, en secundaria y en preparatoria, y los alumnos quiero que sepan esto y esto y esto. No quiero que sepan esto quítenlo, esto no lo deben saber, lo que se ha dicho de los otros gobiernos, esto no lo deben saber, nada más que se sepa esto. Y ya, ellos editan los libros y ¿qué hacen la escuela? Te vienen enseñando y si un maestro no es crítico, te viene diciendo que Miguel Hidalgo y Costilla es el padre de la patria, cuando en realidad no lo es. Entonces te viene enseñando mentiras tras mentiras, mentiras tras mentiras, y te la vas creyendo. Y entonces esa escuela, ese sistema, no me refiero a una escuela en particular, me refiero a la escuela como conjunto en todo el país, la escuela funciona al servicio del Estado para reproducir las ideologías del gobierno, para reproducir sus intereses y su poder, para seguir legitimándolo, para que se siga manteniendo, manteniendo, manteniendo. Pero no solamente está los medios masivos de comunicación, ni la escuela, también están otros aparatos ideológicos que le sirven al Estado, como es la iglesia. También la iglesia es un aparato ideológico al servicio del Estado. Ahorita ya no se sabe ese nexo, pero antes, por ejemplo, desde Carlos Salinas de Gortari para atrás, todos los papas, cuando veían al presidente, pues el presidente le besaba el anillo del papa. Habían convenios con ellos, es decir, que la Iglesia Católica estaba en contubernio con el Estado y con la escuela y manipulaban qué se debía hacer, qué no se debía hacer y servía para eso. ¿Y cómo funciona más? También en el sentido de que el Estado le dice a la Iglesia, ¿sabes qué? Tú diles que a los pobres que no pasa nada. Si se les está robando el dinero, que si las empresas le están quitando dinero, que no se preocupen, que en el cielo van a obtener grandes riquezas y bienaventuranzas. Mientras los ricos le siguen robando a los pobres, le siguen quitando sus propiedades, le siguen quitando sus bienes, pero tú, iglesia, encárgate de decirles, no se preocupen, déjenlo todo en manos de Dios y no pasa nada. Entonces aquí la iglesia se vuelve un aparato ideológico al servicio del Estado. Y hay muchos más aparatos ideológicos, aparte de estos tres que les mencioné, que estos son los más importantes. También están la militar y muchos otros elementos más. Pero si se dan cuenta, lo que Pierre Bourdieu, Althusser y sus compañeros estaban hablando es que estos elementos, estos aparatos son de vital importancia para el Estado y han manejado a la población a antojo del gobierno. Entonces, él escribe prácticamente, tengo un resumen aquí de él, escribe cómo el capital en sus muchas formas mantiene a los individuos y a las familias de una generación a otra, cómo los mantiene ese capital. Pero vamos a entender cómo define capital. Bourdieu define el capital de dos maneras. Él no solamente lo incluía
como bienes materiales, sino también hay capital cultural y social. Por capital cultural entendemos los bienes no económicos, es decir, el capital cultural lo entendemos como los antecedentes familiares, la educación que se refleja en el conocimiento y el lenguaje y en las artes o en las ciencias. Es decir, yo pregunto a alguien, ¿cuál es tu capital cultural? Ah, mi capital cultural es que yo estoy bien relacionado con personas de fulanas de tal, tengo convenios con esto, es decir, ¿cuáles son tus círculos de amigos, tus amistades, tus, tus allegados? Es un capital cultural. Pero otro capital cultural es tu formación académica. Ah, tengo una maestría, tengo 2 doctorados, tengo 3 postdoctorados. Ese es tu capital cultural. No se refleja en dinero, en bienes económicos o en patrimonio. Se refiere a grupos de personas que tienes ahí como cultura, como respaldo, como apoyo y como conocimiento, es decir, tu preparación o tu formación académica. Y por capital social se refiere al beneficio colectivo de las redes sociales, algo similar al capital cultural, lo que estaba comentando aquí, pero ya más específicamente que se fundamenta en la confianza recíproca que tú sientes con ese grupo de personas que has entablado relaciones. Este capital social pueden ser grupos de amigos, grupos de partidos a los que pertenezcas, a algún sindicato, etcétera, etcétera, ¿no? Y se basa, dice, y se ha escrito bastante sobre la importancia de la familia, las redes de amigos para brindar a la gente una oportunidad de progresar. Entonces, cuando yo te hablo de tu capital social, me hablas de tus amigos, de los grupos que tienes, de que te apoyan, solidariamente están contigo. Ese es un capital que tú tienes que es muy valioso. Otro capital muy valioso que tienes es el cultural, es decir, la formación académica que tienes, los grados académicos que tienes. Y no hablemos ya del capital económico, porque ese ya son refiere a los bienes materiales o las propiedades que tú cuentas. Este ha sido el recorrido de los sociólogos, de los primeros expositores, cada uno de ellos con sus planteamientos, sus posturas, algunas muy interesantes, o en general todas están interesantes, algunas muy cuestionables, algunas podrían parecernos como yo no estoy de acuerdo con esto, tampoco con esto, pero me inclino más por esta postura. Ahí están las perspectivas para que ustedes las analicen y digan, pues esta está muy interesante, esta está muy adecuada a nuestra realidad, esta me parece que es un muy buen prospecto, como que si yo voy a ser un profesional, puedo utilizarlo dentro de mis investigaciones o dentro de mi trabajo, no lo sé, pero están ahí para que tú las analices, para que tú las cuestiones, para que tú las critiques también, se vale. Y de manera ya sucinta, en una conclusión, podemos decir que todo nace para un fin. En la introducción habíamos dicho que todo tiene un principio para algo, tiene una finalidad, pero también todo, así como tiene un principio, un origen y tiene una finalidad, así que también hay todo proyecto, toda circunstancia que tiene un término, ¿sí? Tiene un acabado. Y la sociología no es una excepción. Y en su trayectoria hemos visto muchos enfoques, es decir, en toda esta línea de tiempo hemos visto muchos enfoques interesantes. Ahora en la actualidad tenemos claro que la sociología es una ciencia que tiene como objeto de estudio las sociedades y específicamente, reiteramos lo que decimos en la primera lección, al ser humano y su comportamiento dentro de la sociedad, las acciones que estas sociedades toman y el impacto que tiene en el mundo, es decir, las, la fuerza, la cohesión y el grado de cohesión que tiene el ser humano con toda esta sociedad y qué impacto tiene en él y qué impacto tiene en el mundo para su evolución, para mantenerse o para ser una sociedad que está en vías de extinción. ¿Cómo lo pudiéramos estudiar esto si está en vías de extinción? A través de el campo de acción con la geografía, viendo la demografía, viendo su densidad y apoyándonos también en las otras ciencias como la economía, como en la psicología, la antropología y la historia y las demás disciplinas para ver cuáles sociedades han evolucionado más rápidamente, cuáles no, cuáles se están estancando, cuáles están en vías de extinción o cuáles están en vías de llegar a un adelanto muy progresivo, muy rápido o muy vertiginoso. Por lo tanto, para la sociología siempre habrá nuevos temas de los cuales tratar y nuevos fenómenos por qué estudiar y qué analizarlos. En la siguiente temática, en la siguiente sesión, abordaremos las perspectivas y ahí vamos a entrar a hablar un poco, si nos da el tiempo, sobre las diferentes perspectivas. Son 4 perspectivas
cómo cada una de esas 4 perspectivas analizan los hechos que todos los días damos por enterado y que no pasa por nuestra mente como un análisis, son temas de análisis y temas de estudios sociológicos, como por ejemplo el deporte, la música que escuchas, la, por ejemplo, el ver un partido de fútbol en un estadio, cómo se analiza eso, o por ejemplo, la elección de una carrera, por qué ciertas personas eligen más esta carrera, por qué ciertas personas van más a estos tipos de lugares y no a estos tipos de centros. Cosas tan triviales como esas que para nosotros no tienen ningún significado aparente, los sociólogos encuentran muchas respuestas interesantes para darnos a entender cómo es la sociedad en general y específicamente cómo tú, cómo yo nos relacionamos con el entorno y con estas instituciones que les acabo de mencionar, con estos aparatos ideológicos de Estado, con estas instituciones o que llaman también estructuras, la familia, la escuela, los medios de comunicación o los medios masivos de comunicación, la iglesia, la militar, los clubs, el Estado o el gobierno, la política. Y bueno, todos esos elementos están en constante interacción con el ser humano. Hasta aquí cerramos esta sesión. Nos vemos en la próxima emisión.